el vídeo que tiene Neymar con el fisioterapeuta, que se tira encima de él llevándole la rodilla al culo a grito pelado de Ney. ¿Qué opinas tú de eso, Nacho? Pues lo que más me gusta presumir de Olimpia es el trabajo en equipo. Ejercicios de todos. De hecho, si no nos movemos, nos morimos. La clave es con qué objetivo y para qué. Si quiero entrar a una persona con cáncer, planificarle las tareas, planificarle todo el proceso. Hay dos maneras de ver nuestra profesión, o verla tú en tu espacio y encerrado, o a través de las redes sociales poder conocer gente como por ejemplo es contigo. La biomecánica de cómo te influye esa lesión o cómo te influyen los parámetros compensatorios de esa lesión, pues son clave. Las redes sociales es el reflejo de lo que hay en la sociedad. Y en nuestra profesión, las redes sociales puedes ver el reflejo de lo que son los profesionales. Los pacientes que no están haciendo ejercicio ahora, luego van a tener tiempo para estar enfermos. Si tú empiezas a hacer trabajos de fuerza o trabajos relacionados con el entrenamiento de fuerza, con déficit de movilidad, las mejoras en hipertrofia y las mejoras en estabilidad funcional, que le llaman en literatura, no se dan. La clave, y lo hablábamos antes, es rodearse en equipo y tomar decisiones en equipo. Y no hacer la guerra cada uno por su cuenta. Este es el podcast de Promovimiento. Estamos hoy con Nacho Vázquez, que actualmente está trabajando en Olimpia. Y directamente, Nacho, cuéntanos un poquito qué es lo que te ha llevado hasta aquí, cuál es tu formación de cuna a nivel reglada y un poquito tu experiencia que has tenido en este tiempo hasta ahora. Pues, bueno, lo primero, gracias por invitarme aquí a este espacio para poder compartir y formar parte de esto, que seguro que es muy fructífero para nosotros y para todos. Y nada, bueno, yo como Nacho Vázquez fui un estudiante de ciencia del deporte, que primero me gustó mucho el mundo del deporte porque era deportista en atletismo, en la especialidad de 1500 y medio fondo y fondo. Y bueno, y al final cuando eres deportista te vas interesando en el tema de la ciencia del deporte, pues como consecuencia estudié ciencia del deporte. Y ahí tuve la suerte Espera, Nacho, te voy a tener que cortar, sí, y te estoy viendo el micro regular. De hecho, al revés. Ah, hostia. A ver. Bueno, esto son cosas que no se va a cortar, directamente vamos a seguir con ello, que lo hace más natural. Sin problema. Y nada, pues eso. En Ciencias del Deporte tuve la suerte de, en el INEF ahí en Madrid, en la Politécnica, pues aprender muchas cosas relacionadas con el rendimiento y fisiología, y ahí me empezó a apasionar mucho el tema de la readaptación de lesiones. Tuve la suerte de hacer las primeras prácticas con Víctor Paredes y con Diego Pérez en Rayo Vallecano, y me empezó a interesar mucho esa parte, y bueno, y me vi con ciertas carencias, como nos ocurre a todos cuando empezamos a trabajar, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a estudiar fisioterapia para un poco sumar esa parte anatómica, biomecánica, que la verdad que lo cumplió, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Con la suerte de que cuando estudié fisioterapia, pues descubrí un grupo de trabajo que se interesaba mucho en el tema de la neuroplasticidad y la imaginería motora, observación de acciones, y en ese momento me empezó a interesar mucho el sistema nervioso central. Que de hecho, esa persona la tenemos de nexo en común, que es Ricky, ¿Sí? Te está refiriendo Justo, a él, así que Ricky, eres el próximo en venir por aquí. Eso es. Y tuvimos la suerte de interesarme acerca de la neuroplasticidad, del sistema nervioso central, y la verdad que fue algo bastante productivo. Y es verdad que en ese momento, pues en la literatura científica lo que más se escribía era el ligamento cruzado anterior. Entonces yo empecé a leer, pues como cualquier otro, a leer sobre el ligamento cruzado anterior, y ahí fue donde empecé un poco también a unirme a esta patología, que principalmente es la razón por la cual creo que estoy aquí. Y eso es mi formación reglada, es una formación donde he estudiado 2 carreras, no porque para mí sean diferentes, siempre pienso que al final el ejercicio es de todos y cada uno lo ejerce con el objetivo que él necesite. Y bueno, y ahora mismo pues tengo la suerte de estar haciendo mi tesis doctoral sobre el tema del ligamento cruzado anterior y vuelta al rendimiento después de esa lesión. Mira que hemos estado hablando un ratito y eso justo no había salido, no sabía que estabas con la tesis también. Sí, justo, bueno, empecé pues hace un añito y pico, tuve la suerte de rodearme de 2 personas que para mí me suman muchísimo, que es Alfredo Bravo y Roberto Murias, y tengo la suerte de estar en un centro como Olimpia, donde la muestra pues es amplia, enorme, en ese perfil de pacientes, y donde, bueno, creo que estamos generando un perfil de trabajo que cada vez va más. Qué bueno. Y mira,
Ya aprovechando que hemos comentado ciertas cositas antes, me gustaría también que hicieses un pequeño inciso en cuanto a un aspecto que creo que es bastante interesante, que es el espacio que estuviste de tiempo en KIM. Sí. Bueno, en el espacio de tiempo que estuve en KIM fue una época muy fructífera porque fue un poco mi descubrimiento acerca de la valoración. Y ahí tuvimos la suerte de, pues como comentaba antes, sobre todo para mí, una de las personas que más ha sumado ha sido Ángel López y Javier Labrador también, y por ejemplo Pedro y Ricky, que son gente que montaron aquello para mejorar el rendimiento y para mejorar la salud de las personas. Y ahí tuve la suerte de a través de Javier y de Ángel, pues aprender sobre valoración, sobre plataformas, sobre dinamometría, allá en 2017, donde eso era algo bastante poco común, sí. Y ahí tuve la suerte pues, de empezar a ver esa parte de algunos ligamentos cruzados, perfil de pacientes de todo tipo, pero sobre todo creo que ahí lo que más se estableció en mí fue el razonamiento clínico sobre por qué usar una cosa, por qué no usar otra cosa, y creo que eso en ese momento, en 2018, 2019, 2020, pues fue algo que sumó mucho. Que eso es otro de los aspectos que hemos comentado antes y que creo que es bastante reseñable, el hecho de muchas veces dependemos de simplemente un aparato que te diga si bien o mal, cuando no tenemos un sistema establecido de diferentes tests que sean complementarios para que nos lleven a ciertas hipótesis en base al momento que tenga ese paciente dentro de su recuperación. Y que hasta hace no demasiado no hemos tenido ningún dispositivo o casi ningún dispositivo y todo lo hemos tenido que hacer así. Y uno de los aspectos que más estoy notando de gran carencia dentro de los nuevos profesionales precisamente es eso, es la capacidad de tener ese pensamiento crítico, ese razonamiento en cuanto a saber o entender cuáles son las necesidades que pueda tener esa persona o las carencias, en el caso de valoración en lesiones, y poder establecer un programa adaptado para saber más información sobre cómo poder empezar con esa persona en el momento en el que está. Por supuesto. Para mí, lo hablábamos antes, la diferencia principal entre tecnología y no tecnología es que algo te aporta más de información, pero eso no te empodera como para tomar decisiones adecuadas. Las decisiones adecuadas las vas a tomar en base a un razonamiento. Y para mí la clave es la buena selección de tareas, de test, de ejercicios que te lleven a individualizar, como has comentado, a esa persona. Uno de los problemas principales y que más está ocurriendo ahora, ¿no?, es la sobredigitalización de muchas cosas, ¿no? Todos tenemos ya plataformas de fuerzas, todos tenemos dinamometrías. Sobre todo vosotros, ¿eh? Nosotros también tenemos, pero sobre todo vosotros. Me refiero, pero es mucho más accesible y nosotros realmente la tecnología que usamos o que intentamos apoyarnos es la tecnología que nos dé unos datos que podamos interpretar bien. Me refiero, no más datos es mejor. De hecho, siempre suele decir, ¿no?, que cuantos menos datos que te den la información que quieres, es mucho más preciso. Y sobre todo, el tiempo para analizar esos datos tiene que ser rentable. Exacto. En cuanto a tu esfuerzo y tu rendimiento. Porque al final, ¿de qué te sirve hacer 30 tests si tu conclusión la podrías haber conseguido con 6? Sí. Es mi manera de verlo. Y sobre todo, muchas veces nos centramos en, como hablamos antes, en KPIs o en variables de rendimiento muy específicas en base a newton segundo, impulso mecánico, capacidad concéntrica, capacidad excéntrica. Sí, pero vamos a fijarnos realmente en cómo hace esa capacidad excéntrica, cómo hace esa capacidad concéntrica, que eso es un poco también cosas que comentamos, sobre todo mucho, como he comentado antes contigo, con mi compañero Jaime, donde nosotros intentamos, sobre todo, estandarizar una serie de variables en ese perfil de pacientes que lo que más vemos son ligamentos cruzados, en base a entender la biomecánica del movimiento para mejorar esas capacidades que en un futuro pueden ser factores de riesgo, como puede ser un cambio de dirección, como puede ser una mala dominancia de la rodilla, una dorsiflexión de tobillo que no funcione bien, que nos cambie la biomecánica de todas las estructuras subyacentes, como puede ser rodilla y cadera, e intentar ver al deportista de una manera integral. Eso creo que es básico y siempre es una alegría hablar con profesionales que comparten ese mismo punto de vista, porque ahora mismo realmente el hecho de poder tener ese proceso de entendimiento global de la persona, el saber que
cada momento tiene unas fases diferentes, como por ejemplo lo que hemos estado comentando antes. ¿Para qué nos vamos a meter dentro de la medición con un encoder cuando realmente esa persona no sabe hacer adecuadamente una sentadilla? A mí me interesa como profesional saber la velocidad de aplicación dentro de ese patrón, sí, pero ¿qué me interesa más? ¿Esa velocidad de aplicación o que realmente, como primer paso, se sepa aplicar de una forma adecuada ese gesto? Que al final estamos muchas veces construyendo la casa por el tejado, y donde encuentro que hay mayor carencia del común de las personas es precisamente en esos fundamentos, en el saber ejecutar los gestos de una forma adecuada. A partir de ahí vamos a medir lo que queráis, claro. Pero seguramente te haya pasado a ti, esas personas que quieran datos, que vayan a ti pidiendo datos y les veas tú en los 3 primeros ejercicios de valoración y digas, si es que no merece la pena que empleemos tiempo en medir esto o lo otro, porque tienes que construir primero un camino. Voy a hacer un inciso para presentaros al patrocinador del podcast de hoy. Es la aplicación de gestión de entrenamiento Trainer Studio, que es una aplicación para gestionar los entrenamientos de forma online. Trainer Studio es la aplicación con la que llevo trabajando ya varios años, y es porque es una aplicación muy sencilla de utilizar, que es lo que yo busco principalmente cuando voy a realizar los entrenamientos de forma online. Es algo que me facilita el trabajo y que no me lo duplique. Para que la conozcas un poquito más en profundidad, te voy a enseñar la mía personal. Como puedes ver, tiene un dashboard muy claro que te permite ver el estado de las planificaciones de cada uno de tus clientes. Te permite generar tanto ejercicios como rutinas de forma preestablecida. De esta forma te optimizarás gran parte de tu trabajo. Personalmente lo realizo todo a medida, pero hay muchas partes del entrenamiento que se individualizan a partir de una generalidad, por lo que tú puedes copiar un bloque y modificar las series, repeticiones o sustituir ejercicios unos por otros de una forma rápida y sencilla. Es una app súper intuitiva, pero además uno de los valores añadidos que tiene es la gente que está detrás. Es una gente que te escucha y que lo que quiere es llegar a optimizarla para que a ti te sea mucho más sencillo tu trabajo diario con ella. De hecho, yo personalmente he colaborado con ellos en diferentes desarrollos para hacerla mucho más fácil e intuitiva. Contacta con Trainer Studio y da ese pasito que te ayude a mejorar tanto tu tiempo como la imagen que das a tus clientes, que va a hacer que aumente bastante más el valor percibido por tus servicios. Muchas gracias, Trainer Studio, por haber confiado en nosotros para daros a conocer. Justo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Desde luego, uno de los aspectos que ocurre también mucho en este perfil de pacientes, hablando del LCA, es lo primero, no individualizar en cada caso, porque creo que cada paciente, lo hablaba antes contigo, es diferente. Es decir, todos hablamos de ligamento cruzado, pero no hablamos de las estructuras que están lesionadas subyacentes, como pasa un menisco, un cartílago, qué tipo de plastia. Pues todo eso son selección que es muy importante. Y ya no solamente eso, que es fundamental, sino también qué movilidad de cadera tiene, qué patrón de extensión de cadera tiene, qué capacidad de control neuromuscular tenemos entre pie, rodilla, cadera. Justo. O sea, son lo que cambia realmente, completamente, todo el abordaje. Sí, sí. Es que sería absurdo hablar de rodillas sin relacionarlo con el resto del cuerpo. Es que para mí, decir por ejemplo, que creo que está muy de moda ahora, soy redactador de rodillas. Es decir, pues para mí, yo soy redactador. Y tengo la suerte de tratar muchas personas que han tenido una lesión de rodilla, pero eso no implica que no tenga que redactar o que acoplar o que introducir aspectos relacionados con el resto del cuerpo. Es decir, si una persona que no te cambia bien de dirección no valora su capacidad de hacer brace abdominal cuando se acoplan esas posiciones de dominancia de rodilla, pues tampoco va a ser capaz de hacer otras muchas cosas. Entonces, como bien comentabas, los fundamentos son clave y sobre todo entender la biomecánica de cómo te influye esa lesión o cómo te influyen los parámetros compensatorios de esa lesión, pues son clave. Y para mí muchas veces, y lo hablo con muchos deportistas, y yo de las cosas que más abogo es que no podemos construir la casa por el tejado y no podemos empezar a mover un encoder rápido si realmente no soy capaz de hacer un isométrico largo bueno, sin que fascicule todo el cuerpo. Y sobre todo, sabiendo que vienes también de la escuela un poquito de neuromecánica y sin controlar un steadiness de fuerza,
que para la gente que no lo sepa, el steadiness es la capacidad de mantener una misma cantidad de fuerza en el tiempo o poder variarla en base a un feedback extrínseco que nos esté dando un dispositivo. Por supuesto. Y, sobre todo en primeras fases, no sé si te habrás encontrado tú, también esas carencias en cuanto a querer avanzar hacia los contenidos de fases siguientes y, por ejemplo, en lesiones de rodilla, no tener una movilidad adecuada de flexo-extensión de rodilla, que al final luego es la base para que tú puedas tener una buena salud en esa rodilla. Por supuesto. Para mí, sobre todo, el tema de la movilidad creo que es primero la base para poder aplicar fuerza. De hecho, hay gran cantidad de literatura que te dice que si tú empiezas a hacer trabajos de fuerza o trabajos relacionados con el entrenamiento de fuerza con déficit de movilidad, las mejoras en hipertrofia y las mejoras en estabilidad funcional, que le llaman en literatura, no se dan. ¿Por qué? Porque todos los mecanorreceptores, todos los usos neuromusculares no están trabajando en los rangos completos que deberían. Entonces, trabajar en base a perfiles donde busquemos optimizar eso es clave. Y para mí, por ejemplo, nosotros lo que más introducimos desde esa parte es empezar con isométricos y desde el punto de vista de acoplar fuerza en buenas posiciones mecánicas, desde ventaja. Al final esos isométricos son la base, que es que cuanto más se va profundizando en cuanto al entendimiento de otras variables, en este caso la neurociencia aplicada a todo ello, dices tú, es que el isométrico es un ejercicio riquísimo porque te está dando todo ese proceso de integración de información en una misma posición donde esa persona pues tiene muchas carencias para coger todas esas referencias que le dan tanto mecanorreceptores, usos y demás para el control de esa articulación. Sí. Con lo cual es la herramienta definitiva para esos primeros momentos dentro de la recuperación de lesión. Y mira, utilizando esto, también quiero que hagamos un comentario respecto de las partes o de los tipos de trabajo para ganar movilidad de rodilla, porque se ha hecho súper viral el vídeo que tiene Neymar con el fisioterapeuta o lo que quiera que sea de formación, esa persona que se tira encima de él llevándole la rodilla al culo a grito pelado de Ney, pero es que a mí me ha resultado que en personas que estoy llevando, que les veo en diferentes meses para hacer valoración, para adecuar un poquito todo ese tratamiento a lo largo de ese tiempo que no van a estar presenciales conmigo, profesionales de ese mismo ámbito en el que hacen un abordaje muy parecido, bajo dolor y demás. ¿Qué opinas tú de eso, Nacho? Pues creo que no tiene ningún sentido, sinceramente. Es decir, usar una estrategia para ganar rango de movimiento generando un proceso de dolor, lo que estás favoreciendo son procesos de inhibición iatrogénica asociada a ese dolor. Con lo cual, si nuestro objetivo número uno y uno de los factores neuromusculares que más vigentes van a estar una persona con un dolor agudo, con una postcirugía de ligamento cruzado, va a ser la inhibición artrogénica, pues generar más inhibición desde luego no va a ser la solución. Y mi experiencia personal con la ganancia de rango de movimiento, los pacientes que integran tobillo, rodilla y cadera dentro de movimientos funcionales para ganar rango de movimiento, no solo analítico de voy a flexionarte la rodilla y te le voy a llevar al talón al culo, ¿no? Como suele hacer, pues puede ser a lo mejor simplemente una cuadrupedia y hacer la postura de yoga típica de estiramiento hacia atrás. Pueden ser trabajos de movilidad en posición de caballero, pues trabajos donde la riqueza propioceptiva también sea muy interesante. Entonces, para mí, todo lo que sea trabajar sin dolor es la base para ganar rango, y creo que por la experiencia que hemos ido viendo nosotros con tantos ligamentos cruzados y todos trabajamos bajo la misma línea, forzar una rodilla no te va a mejorar el rango. Esa es nuestra experiencia, porque todos los procesos sobre todo medulares, de reflejos de flexión y extensión, se van a favorecer más cuando hay dolor. Entonces, realmente es dar estímulos sensoriales, desde utilizar un floss band, desde utilizar vibración, desde utilizar estímulos sensoriales, discriminación de 2 puntos, para que esa riqueza propioceptiva no la vea amenazante tu sistema nervioso y te permita entrar en esos rangos que normalmente a lo mejor no te permite. Exacto, y ahora has comentado una cosa súper interesante y fundamental dentro de todos estos procesos, es la integración como amenaza. Si tu cuerpo está experimentando dolor
dentro de esos rangos de movimiento y tú le fuerzas, al final no deja de ser la paradoja del perro de Pavlov. Dos estímulos que son incondicionados, como son la flexión más el dolor, empiezan a vincularse de manera que cuando tú has podido llegar a superar esos factores mecánicos que te están impidiendo esa movilidad de rodilla por lo que sea, puede que todavía sigas experimentando dolor asociado a todo eso, porque al final, lo que siempre se dice, neuronas que disparan juntas acaban quedándose en esa vinculación. Y me parece muy arriesgado que todavía, a día de hoy, con toda la información que tenemos, se sigan experimentando ese tipo de prácticas a la hora de la ganancia de la flexión de rodilla, porque es que es lo más habitual, porque es lo que hemos estado comentando antes, que al final las lesiones de rodilla es de las lesiones que puedan experimentar las personas, las más habituales y, sobre todo, las que mayor tasa de latencia tienen dentro de la recuperación, sobre todo las que implican una cirugía. Claro. Y cambiar este paradigma de una vez creo que es fundamental para la salud de todas las personas que tengan que volver a ponerse dentro de estos procesos. Sí. Y otro de los aspectos que has dicho fundamentales es el hecho de la integración sensorial. Y es que, de hecho, personas que no están lesionadas de rodilla, pero que tienen un déficit muy importante de la dorsiflexión, muchas veces es porque no tienen ese proceso sensorial integrado. No saben cómo trasladar ese centro de masas dentro de la base, que en este caso es el pie, y cómo poder asumir esa misma posición de ese centro de masas en ese mismo punto durante los diferentes rangos que tenemos de movimiento, y es un gran problema. Sí, por supuesto. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y otro de los aspectos, por ejemplo, que creo que ir avanzando conforme, creo que cada vez será más y es más importante y los fisioterapeutas lo viven más, es el que el paciente se empiece a mover cuanto antes. Creo que realmente, me refiero, si en quirófano lo vemos y hacen un cajón cuando acaba, ¿no? Cuando acaba el cirujano para ver que está estable y ese movimiento y le mueve la rodilla y tiene el rango completo, ¿por qué no desde el día 5, 6, 7 empezamos ya a trabajar el rango de movimiento? Porque el problema es que si una persona se tiene inmovilizada 3 semanas, el proceso de rango de movimiento va a ser mucho más complejo, pero por lo que decimos, no solo por el proceso de cicatrización, es un proceso de integración sensorial. Una rodilla ha estado extendida completamente durante 3 semanas. Es que volver a integrar eso es más complejo. Entonces, la movilización precoz, los pacientes que conseguimos que vengan a movilizar precozmente a la semana de cirugía o así, se nota que la ganancia de rango es muy grande, porque no da tiempo al sistema nervioso a acoplar esos procesos cognitivos y esos procesos, sobre todo, de planificación motora que pierden al estar extendida la rodilla durante 3 semanas. Exacto, son los mapas motores, que al final esta metáfora se la cojo a Ricky, porque me gustó muchísimo cuando nos la comentó. Los mapas motores los asimilamos como mapas de carreteras antiguos, es decir, no los que te metes en el GPS del móvil, sino los que iban en papel. Si a ese mapa motor le cae un poquito de café y tú lo intentas quitar rápido, pues más o menos puedes llegar a ver con cierto detalle por dónde tienes que ir. Pero sin embargo, si cae ese café y ese café se queda por tiempo, haciendo la metáfora de que el café es el tiempo de reposo que tengo y con ese miembro inmovilizado, el mapa se queda bastante difícil de leer. Con lo cual, para tratar de quitar ese café que ya está pegado, ostras, el tiempo que tengo que emplear y los recursos para ello es muchísimo más complejo que si solamente según cae lo puedo quitar. Eso es totalmente. Al final, yo siempre digo que todo lo que hacemos tiene repercusión en nuestro futuro y todo lo que hacemos ahora tiene repercusión en la salud articular de esa rodilla cuando vuelva esa persona a competir o cuando vuelva a hacer su vida diaria. Y por eso también en gran parte, recogiendo lo que hemos hablado antes, los pacientes que ya vienen con más de una lesión del ligamento cruzado hay que tratarles diferente que el que se ha lesionado por primera vez. Y es que el proceso motor y cognitivo es totalmente diferente. Y sobre todo los procesos neuromusculares van a ser mucho más complejos. ¿Por qué? Porque el proceso de desaferenciación se ha dado 2 veces, el proceso de inhibición artrogénica se ha dado 2 veces, el proceso de integración de una plastia se ha dado 2 veces, ese hueso, ese túnel se ha agredido 2 veces. Entonces, evidentemente,
las guías de práctica clínica de investigación se hacen en base a ligamento cruzado anterior. Pero es que a lo mejor tiene que haber guías según si es segunda cirugía, qué tipo de plastia sea y sobre todo individualizar de cada deportista. Porque muchas veces, y me ocurre con deportistas, creo que la toma de decisiones, por ejemplo, de poner una plastia u otra, que es la toma de decisión del cirujano, si fueran equipos sería mucho más interesante. Y te comento el porqué. Hay deportistas que a lo mejor su capacidad máxima o su capacidad de rendimiento es el sprint. Si se rompe el cruzado, a lo mejor le estoy quitando una variable de rendimiento si le quito un semitendinoso. O le estoy influyendo en que tenga un perfil de rendimiento que pueda estar alterado por culpa de esa alteración en la musculatura flexora de rodilla. O un deportista que es muy bueno haciendo salto vertical y hace baloncesto y es un base que va a entrar a canasta, no sería interesante quitarle la polea extensora a través de un hueso tendón hueso o un cuadricipital. Entonces creo que la clave, y lo hablábamos antes, es rodearse en equipo y tomar decisiones en equipo y no hacer la guerra cada uno por su cuenta. Y si la fisioterapia con la medicina van de la mano y la radiología te da información de cómo el proceso se va integrando, seguro que el beneficio para el paciente va a ser el mejor. Eso 100%. Y las tomas de decisiones más adecuadas son las que se integran con todos. Y por eso cuando hay pacientes que tienen problemas para activar su cuádriceps o tienen problemas para extender su rodilla, pues oye, somos fisios y redactadores. A lo mejor también pedir una opinión a un médico, pedir una opinión a un radiólogo, pedir una opinión a un compañero que sea fisioterapeuta, que tú consideres que te puede brindar a través de una ecografía, lo que tú consideres, pero que no tengamos vergüenza en lo que creamos que nos pueden aportar, no pedir. Me encanta que hayas abierto este melón, porque al final este podcast es eso. Promovimiento es eso, es el hecho de no tener ese ego de pensar que si no eres capaz de solucionarlo tú, nadie lo va a poder solucionar, y poder rodearnos de personas de otros ámbitos, o incluso puede que si tú eres redactador, otro redactador, pero que te pueda aportar otro punto de vista para poder entender ese proceso de una forma diferente y tratar de dar con la solución que al final es el paciente, es la persona el que se lleva ese beneficio. Justo, totalmente. Y Nacho, mira, me gustaría también que nos contases un poquito cómo es el día a día en Olimpia, con qué personas tratas, personas me refiero a nivel de tipo de profesionales, vale, y un poquito las dinámicas que lleváis. Pues a ver, Olimpia es un centro médico-quirúrgico que pues tenemos principalmente la zona de sport, pues 3 áreas, que es radiología, medicina deportiva y nuestro departamento que es fisioterapia. En el día a día somos, a día de hoy, si no me equivoco, 16 fisioterapeutas, donde bueno, pues el perfil de paciente casi todos son postquirúrgicos, bien el 80%, un 75% son ligamentos cruzado anterior, un alto porcentaje restante son hombros y luego prótesis de rodilla también tenemos un porcentaje bastante alto. Luego, evidentemente, también hay casos particulares de otros tipos de cirugías, ¿no? Pero el trabajo allí, yo lo que más me gusta presumir de Olimpia es el trabajo en equipo. Lo que comentaba antes, el poder contar con poder bajar a una cirugía de un médico para poder ver a ese paciente que luego le voy a tener como paciente yo, poder trabajar con medicina intervencionista para poder facilitar algún proceso de curación que nos interese, poder trabajar con radiólogos para que nos den su opinión sobre un dolor que no sabemos bien su origen, qué tejido pueda ser, o si es un nociceptivo o un dolor de otro tipo, ¿no? Y desde luego el proceso es así. En el día a día, sobre todo, yo como Nacho estoy en el área de redactación y de valoración y bueno, y me encargo principalmente en mi día a día de ver casi todo, vamos, el 95% ligamentos cruzados, tanto perfil de gente que viene de fuera para valorarse y tener una opinión externa de cómo va su proceso, y luego pues procesos que guío yo, el proceso de redactación, que es el 70%. Entonces, el perfil de pacientes que tengo son pacientes deportivos, pero el resto de compañeros vemos perfiles de todo, me refiero. Yo ahora mismo, porque estoy muy especializado en eso a través de mi tesis y porque tenéis mucho volumen también. Y porque pues, al final también yo siempre digo que hay 2 maneras de ver nuestra profesión, o verla tú en tu espacio y encerrado, o a través de las redes sociales poder conocer gente como por ejemplo es contigo, compañeros profesionales que te posicionan y pues oye Nacho, mira,
yo estoy viendo muchísimos hombros, me ha llegado el ligamento cruzado, te lo derivo, dame tu opinión y tal. O una compañera de X club, oye Nacho, ¿puedes verle a esta paciente y nos dices cómo va? Es decir, me refiero que al final la suerte de estar expuesto en redes sociales, tanto para lo bueno como para lo malo, es poder interactuar. Y es verdad que a través de eso también me vienen muchos pacientes, pues a través de compañeros o el propio paciente me ha contactado y yo mi consulta la paso en Olimpia porque es el centro donde trabajo y a día de hoy 100% estoy ahí y paso consulta ahí porque es el espacio donde mejor me siento como profesional. Tienes todas las herramientas y tienes a los Eso compañeros alrededor. Y tengo a compañeros que me suman mucho, que sobre todo pues es algo muy valioso, que eso desde luego es algo muy valioso. Pero el día a día es así. Luego, pues según el estadio del paciente, pues hay protocolos que pacientes que se van más a la piscina, pacientes que están más en el área de redactación o pacientes que están más en la camilla. Y respecto de, porque antes hemos estado comentando que estáis tratando de instaurar, si no tenéis instaurado ya, un protocolo para conocer el estado de ese deportista, de esa persona que se está recuperando de rodilla. Y me gustaría si nos pudiésemos meter un poquito dentro de los aspectos que tenéis relacionados en la última fase, dentro de ese proceso de reincorporación al equipo, no de competición, sino de reincorporación al entrenamiento, el return to training. Vale, nosotros el proceso, antes de empezar con eso, me gustaría puntualizar que el proceso de valoración lo vemos como un proceso dinámico, es decir, nosotros lo vemos como un proceso desde donde la primera decisión lo dividimos en 5 fases, donde la primera decisión más importante de valoración la tomamos a partir del mes 3 y medio, que va a ser para el return to run. Ahí hacemos una serie de test. Que entiendo que con lo que hemos hablado antes, que no es porque sea ese 3 y medio, sino porque ya se ha recuperado con vosotros esa persona, entonces si se recupera desde el día 1, estamos hablando que más o menos son esos tiempos. Eso, nosotros, igual ahí también a lo mejor lo he dicho yo mal, nosotros hacemos test a partir del 3 y medio, porque la literatura científica usa test a partir del 3 y medio. Eso no significa que el 3 y medio tenga que correr esa persona, sino exacto, que nosotros tomamos decisiones en base a los newton por kilogramo de peso que tiene esa persona de fuerza, porque la correlación con otras variables que se han visto en la literatura pues te dice que más o menos las fuerzas de reacción del suelo pues van a ser disipadas por esa fuerza del cuádriceps. De hecho, la gran mayoría de fuerzas de reacción del suelo, si quieres luego hablaremos de eso, son gracias a la dominancia de la rodilla, las disipamos a través de la dominancia de la rodilla. De hecho, uno de los problemas que nos encontramos casi todos cuando redactamos a una persona con ligamento cruzado es la dominancia de cadera que intentan conseguir para no meterse en rangos de dominancia de rodilla. Entonces, esa triple flexoextensión para correr la valoramos a través de diferentes test. Y una de las cosas que, por ejemplo, estamos investigando es, para mi tesis doctoral, es la incorporación del CMJ como piedra angular para la toma de decisiones en return to run. ¿CMJ a una pierna o a dos bipodal, piernas? Bipodal. A partir de un mes 4, pues la persona empieza a introducir esos decelerativos en ese tiempo más o menos, pues empezar a ver un CMJ sin sesgo, ¿vale? Porque intentamos hacerlo sin sesgo, ¿por qué? Porque si yo evidentemente voy metiendo CMJ, la persona va a tener una buena mecánica de CMJ, es lo normal. ¿Por qué lo metemos sin sesgo? Para ver la capacidad funcional natural de la persona, es decir, decirle a la persona que ya sabes que su proceso temporal está en unos tiempos más o menos óptimos y ha hecho un proceso de recuperación óptimo, es decir, me refiero dentro de que esa persona vaya bien. Si evidentemente tiene dolor al extender rodilla, no le voy a hacer saltar, es algo de lógica, pero si la persona todos los parámetros van bien, se le pide saltar con 2 piernas. ¿Por qué lo hacemos sin sesgo? Pero una pregunta, Nacho, ¿antes esa persona ya ha saltado? Esa persona no ha saltado. O sea, es la primera vez que hace un CMJ, tanteo. Eso es para ver, evidentemente, cómo gestiona un salto. Vale. Y eso nos da una información muy valiosa que nosotros nos quedamos solo con una variable, que haciendo muchos CMJ con pacientes con ligamento cruzado, nos hemos dado cuenta que es el RFD céntrico en breaking. Muchos pacientes en un mes 4 les pide saltar por primera vez y tienen unas capacidades concéntricas buenísimas, pero no tienen capacidad de acoplarse. Claro. Y la capacidad de acoplarse, por todo lo que vemos en literatura científica y por todo lo que nosotros entendemos como problema principal en las pacientes con lesión de ligamento cruzado anteriores, las fuerzas de reacción del suelo. Son las fuerzas que tenemos que disipar cuando cambiamos de dirección, cuando saltamos, cuando nos movemos, para que esa fuerza de reacción del suelo no atraviese la articulación de la rodilla, sino que sea disipada por las estructuras subyacentes, dorsiflexión de tobillo, dominancia de rodilla, cuádriceps, dominancia de cadera, ¿no? Perdón, flexión de cadera. Entonces, todo ese proceso
lo hacemos desde la toma de decisión del CMJ. ¿Qué nos hemos encontrado, por regla general? Que todos los pacientes que tienen asimetría alta en la musculatura del cuádriceps tienen asimetría alta en el RFD céntrico de breaking. ¿Y en la asimetría en fuerza de cuádriceps, cómo la medís? La medimos a través de 2 tests. El test estandarizado a partir del mes 4, nosotros hemos metido el que dentro de los test isométricos ya está estudiado en qué rangos se demuestran más asimetría. Pues evidentemente en el rango que no hay brazo de palanca, en flexión de 90 grados, y en el rango que más brazo de palanca va a haber, o más brazo de momento, que va a ser en 15 grados de extensión de rodilla. Entonces, nosotros cogemos el rango de 90. ¿Por qué? Porque en 90 sabemos que no hay tracción sobre la plastia y no influye nada sobre el tejido del ligamento, porque más o menos la literatura nos habla de que de 90 a 40 grados la plastia sufre menos que caminando. Entonces, en esos 90 grados pedimos un test isométrico. Un test isométrico con la consideración de que no buscamos RFD. Buscamos que la persona vaya progresivamente intentando conseguir su pico máximo de fuerza. Test isométrico máximo, pero no buscando eso es. Vale. Porque vemos como algo sensible todavía en esa etapa pedirle un RFD. Y luego hacemos un test isocinético en 60 grados, donde principalmente es el test que se toma de decisión en literatura científica para el return to running. Entonces, como el único test que a día de hoy está estandarizado es el isocinético, y nosotros vemos que a nivel, digamos, usuario general de clínica, no todo el mundo tiene isocinéticos, la gran minoría, de hecho. Queríamos democratizar esa variable. Y por eso salió la idea de, oye, si medimos con plataformas, que cada vez hay más gente con plataformas, y lo hablábamos con nuestros compañeros de Badal, Pedro y demás, le decíamos, es que si sacamos una variable con plataformas es mucho más accesible a todo el mundo, y lo que estamos encontrando es que realmente si tú tienes una plataforma y mides tu RFD céntrico en breaking, tienes una variable lo suficientemente sensible para tomar una buena decisión para la carrera. ¿Por qué? Porque todo lo que esté por debajo de un 40% del SI nos dice la literatura que pues, son capacidades más o menos buenas para empezar a trotar. Luego hablaremos, si quieres, de la velocidad a la que tienen que trotar, porque creo que también es otro aspecto muy importante. Porque si cuanto más lento vayas, más tiempo de contacto y más variables van a influir. Y se nos altera biomecánicamente todo. Sí. Bueno, pero eso creo que es otro melón. Pero en cuanto a eso, nosotros lo vemos dinámico por eso, porque empezamos valorando en el return to running. Y según cómo salga el return to running, se siguen con test de return to running o se progresan a return to train o to play. Pero si la persona no llega al return to running en mes 4, no pasa nada, nos vamos a un mes 6. Pero lo que hablábamos antes. Pero que tengas esas variables establecidas y que yo tenga un progreso. Exacto. Es decir, al final... Espera. Te voy a hacer una pequeña pausa dentro del capítulo. No sé si te he comentado que he creado ProMovimiento Academy. ProMovimiento Academy es una plataforma en la que vas a poder recibir contenido sobre recuperación de lesiones con los profesionales de primer nivel, tratando de aunar los diferentes puntos de vista y criterios a lo largo de todo el proceso de recuperación. ProMovimiento Academy es una academia que está en construcción, con lo cual los cursos van a ir evolucionando según pase el tiempo, de forma que cuando tú adquieras un curso y lo vuelvas a revisar al cabo de un tiempo, seguramente encuentres novedades, aunque si estás dentro de él recibirás los avisos de esas actualizaciones. Te dejo el link abajo. Para mí, y lo hablo muchas veces con compañeros del sector, no podemos ir a palos de ciego con una lesión tan grave de 9 meses de evolución. Y solamente basarnos en un proceso de maduración biológica del tejido que se ha insertado. Es que eso a día de hoy, ya habiendo pasado unos cuantos años, es completamente obsoleto y nos metemos dentro de riesgos, porque seguramente te haya pasado a ti dentro de todos estos años el hecho de que te lleguen pacientes a la consulta y te vengan con un papel que les ha traído el médico y les diga: estamos en 6º mes, ya puedes empezar a correr. Y esa persona le pones a una pierna a hacer un test de sentadilla básico y no son capaces de hacer ni 2 sentadillas seguidas, de no tener un rango bien establecido de subida y de bajada, no tener nada establecido de esa dominancia de rodilla y de cadera a la hora de hacer el movimiento, y sobre todo su percepción de inseguridad a la hora de quedarse a una pierna. Es que son cosas que realmente no cuestan nada porque ya no estamos hablando de un problema de falta de recursos, porque ese recurso es solamente el conocimiento, el que los médicos también pues,
se metan un poquito en ese apartado de valoración funcional, que hay muchos que positivamente sé que están ahí, pero es que todos los traumatólogos que tratasen lesiones deben saber de eso y deben saber también un poquito de adecuación de contenidos de entrenamiento básico. Sí. Porque el hecho de mandar a correr sin tener en cuenta el haber hecho todo ese proceso previo de fortalecimiento, todo ese proceso de integración neuromuscular, todo ese proceso de adecuación de las cargas de impacto para que todo ese complejo de músculo-tendón se vaya también fortaleciendo. Sí. Porque si tú empiezas a correr sin hacer ese proceso de adecuación de impacto progresivo para que todas esas unidades miotendinosas, tendinosas se vayan adecuando a ese estímulo que van a tener, es que han pasado 6 meses en esos casos, o 4 meses o 3 meses, en los que no han recibido nada de impacto. Y pese a que el ejercicio de fuerza, incluso los isométricos, nos vayan a reforzar eso, es que son estímulos de alta velocidad que no están interiorizados. Por supuesto. Sí, ahí estoy muy de acuerdo. Y por ejemplo, otra de las cosas que hablábamos antes, la suerte que tenemos, por ejemplo, nosotros en Olimpia, es que los médicos no son entrenadores, pero más o menos controlan de lo que necesitan ellos de información para esto. De hecho, la primera vez que se hizo un test isocinético en Olimpia en parte fue porque los médicos lo requirieron para la toma de decisiones, y cada vez los médicos más cuentan con nosotros de decir: oye Nacho, oye Jaime, oye departamento de valoración, no quiero poner el nombre, departamento de valoración de Olimpia, necesitamos que nos hagáis estos tests para que yo no solo me quede con el Latchman o con el cajón anterior. Exacto. Y eso es una piedra a favor que me parece que tengo que brindarle a Manuel Leyes, a César Flores y a todo su equipo, porque realmente cuentan con nosotros en ese aspecto. Y eso es algo que nosotros lo hemos agradecido mucho, porque nos ha permitido optimizar ese proceso de return to play, de return to train, toda esa valoración. Y un poco, yo con el tema de la tecnología, viendo que tantos recursos hoy en día están disponibles, ya no me vale el profesional que me pone de excusa que no puede tener tecnología. Lo siento. Es decir, tienes dispositivos desde 400 euros hasta todo lo que te quieras gastar. Incluso pero tienes desde 400 euros, desde menos, me refiero. Oye, pues a lo mejor quiero invertir. Te digo de menos porque yo empecé a medir con dinamómetro con un pesamaletas de 25 euros. Que ese pesamaletas por lo menos te daba esa fuerza isométrica máxima. Claro, eso es decir, que hay muchas herramientas. Si es que al final es que claramente quieras hacer las cosas. Y eso es importante. Y nosotros el proceso de valoración, como te comentaba, lo hacemos dinámico en ese aspecto. Y luego, en cuanto a la parte de Return to Train, para mí es la valoración que realmente yo le llamo prueba de algodón, porque es la valoración que pone a todo el mundo en su sitio. Si has corrido 8 meses, me refiero a haciendo las cosas rápido por querer llegar rápido, esa prueba te va a decir la realidad. Y si has hecho las cosas bien, esa prueba te va a decir la realidad igualmente. Entonces, nosotros integramos, cuando nosotros hablábamos con los médicos en esas situaciones donde nos solicitaban valoraciones, nosotros razonábamos una batería de test. Era lo que más nos solicitaba, por ejemplo, que aquí nos estará escuchando seguro, el director del departamento, Fernando Reyes, que me decía: Nacho, Jaime, tenéis que sacar de alguna manera una batería de test y tenéis que parir ese departamento ya cerrado y un poco con unas pruebas que nos den mucho valor, porque nosotros la realidad es que la suerte que hemos tenido es tener muchos pacientes de ligamento cruzado, gracias a donde estamos, y la suerte que hemos tenido es poder hacer muchos tests. Por eso, por ejemplo, la variable de RFD de breaking para el return to running ha sido a base de decir: es que los pacientes siempre me fallan en eso, claro. No me fallan en lo propulsivo. Por ejemplo, se tenía muy en cuenta antes, si recuerdas, era el aterrizaje. Yo el landing ni lo miro. ¿Por qué? Porque si me empuja más con la pierna izquierda, claro que me va a caer más con la pierna derecha, pero porque me está saltando hacia la derecha. Pero por eso la parte de landing depende tanto de la fase aérea, de cómo sea su fase aérea, que ni la miramos. Nosotros nos fijamos en esa parte de la curva porque a través de ver a cientos de pacientes hemos dicho: oye, es que esto se reproduce en todo, vamos a medirlo. Y por eso hemos sacado al final la batería que estábamos sacando. Nosotros, evidentemente, tenemos la suerte de contar con isocinéticos, con lo cual hacemos isocinéticos pues de cuádriceps y de isquios para ver cómo va ese proceso, bien sea su tipo de plastia una u otra, pues lo tenemos más en cuenta, evidentemente. Los ratios HQ no son ratios ya que cada vez tengan mucho valor, lo que pasa es que nosotros sí le damos un valor cualitativo, me explico. Es decir, si tengo a alguien que tiene una plastia de HTH, pues lo normal es que no me llegue a un ratio de 0,5, pero si está en un 1,1, para mí es un problema. No voy a tener el ratio como una variable de rendimiento, pero sí me da la información de: oye, es que los isquios están 1,1, significa que el isquio está mucho más fuerte que el cuádriceps. Entonces, mi razonamiento es: si está más fuerte el cuádriceps, me lo llevo al siguiente test
funcional que me dé información sobre la integración de ese cuádriceps. Previamente hemos hecho todos los test de movilidad que nosotros estandarizamos, que tenemos test de movilidad de cadera y de tobillo, y luego yo, a través de la experiencia con los pacientes, he introducido uno de los test que todo el mundo hacemos, pero que me da la sensación a nivel personal cuando me llegan los deportistas que menos se usa. Todos lo conocemos, que es un test de Thomas. Ajá. ¿Qué información nos da un test de Thomas en cuanto a las pacientes con lesión de rodilla? Te da la información para mí de cómo está la estabilidad estructural pasiva de esa rodilla. En cuanto a restos femorales que nos encontramos súper tight y muy stiff, o por ejemplo cadenas laterales, ahora está muy de moda, ¿no? Poner el refuerzo del Lemer. Pues yo lo hablaba de hecho con uno de los doctores, le decía, pero el Lemer, en el quirófano le dije, a ver, enséñame cómo lo ancláis, porque te quiero enseñar una foto. Y le enseñé una foto de 10 pacientes féminas que por su perfil de cadera y por ese refuerzo lateral, al final el refuerzo lateral te lleva a la tibia a rotación externa de manera anatómica, ¿no? Pues todo ese complejo me genera retracciones en cadena lateral muy grandes, cintura iliotibial, tensor de la fascia lata como una piedra, un glúteo medio bastante inhibido, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, el test de Thomas para mí es un test pasivo que te da una información, si lo interpretas, muy buena. Y no solo es el medir el recto femoral, los dedos hasta la camilla que se hacía antes, ¿no? O la desviación lateral, evidentemente, eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque si el test de Thomas no sale bien con la contralateral, todo el mundo dice, ya, pero es que por regla general todos tendemos a la cadena lateral, por supuesto, pero si lo comparo con la contralateral y veo que tiene una desviación lateral enorme o que el recto femoral directamente no cae y le pido flexión a rodilla y me salta la tibia hacia arriba porque el recto femoral no permite que la rodilla flexione, pues para mí son test que, por ejemplo, me dan una información cualitativa inmensa. No, y ya no solamente eso, sino es lo que tú dices, un test que sea cualitativo, sobre todo nos va a dar el estado neuromuscular de esa persona. Y si tenemos todo ese bloqueo en extensión de rodilla que no es capaz de hacer un descenso de esa flexión de cadera, que no es capaz de hacer esa flexión de rodilla desde los 90 grados, significará que ese isquio no está bien integrado con ese cuádriceps. O sea, que no es tanto luego que si nos queremos hacer muchas complicaciones, es, vale, pero es que esa relación isquio-cuádriceps no está bien. Pero no está bien desde ese proceso de integración del isquio que no está ahí, que no está funcionando. Entonces, seguramente cuando tenga que funcionar dentro de una estabilización, dentro de una zancada, en esos ángulos, no va a saber. Sí, por supuesto. Igual que, vamos a decir, dentro de esos test, pues para nosotros la dorsiflexión del tobillo es una básica. Y la dorsiflexión del tobillo normalmente nosotros la integramos, medimos dorsiflexión y luego hacemos el single leg squat, que es bueno, un test cualitativo que nosotros sobre todo lo medimos en frontal y en sagital y pasamos una escala LES para ver un poco pues cómo es el control del tronco, control de la cadera, rodilla y tobillo. Y ahí pues para mí es un test súper valioso cualitativamente porque te da una información súper buena tanto de la capacidad que tiene de dominar la rodilla, es decir, hacer dominancia de rodilla, como el paciente que te va a hacer dominancia de cadera. Y de hecho lo normal, bajo mi punto de vista, es si te encuentras alteraciones en esos test cualitativos de rango de movimiento, lo normal es que ese test funcional en single leg squat también aparezca bastante alterado. ¿Por qué? Porque principalmente pues, todas esas cadenas miofaciales van a estar bastante alteradas. Normalmente la persona que tiene menos dorsiflexión de tobillo, pues musculatura peronea va a estar súper stiff, junto a la relación que tiene con el bíceps femoral, como comentabas, y toda esa cadena lateral. Eventualmente relaciones de rotación interna tibial, porque son incapaces de acceder a ese rango de movimiento, con lo cual si te metes dentro de un desplazamiento en el que te va a implicar ese mayor rango de movimiento de la flexión dorsal de tobillo, posiblemente tengas esa rotación interna de la tibia, que si tengo que hacer cualquier demanda de movimiento te puede meter en esa discrepancia con el fémur que se vaya hacia RE y te está metiendo en ese compromiso de la plastia. Justo. Ese es otro tema también que, por ejemplo, me parece súper interesante y que no se tiene muy en cuenta muchas veces, sobre todo cuando hay pacientes con lesión de ligamento cruzado, que es la integración de la rotación de tibia. Es decir, es algo que si no integra bien esa rotación interna tibial y estás todo el rato en rotación externa, evitando meterte en rangos de rotación interna, es decir, la plastia está para limitar la rotación interna y evidentemente el valgo de rodilla y de hecho el Lemer lo que va a hacer es traerse la rotación externa. Pero es que tú tienes que acceder también a esos rangos. Exacto. Es decir, no es evitar meterte en rotación interna, tienes que meterte en rotación interna porque si no, no vas a dominar rodillas. Tienes que controlarlos. Claro. Entonces, el control es clave y muchas veces te encuentras a pacientes que en el test de Thomas ya te salen con rotación externa y
vas a un trabajo de carga y el pie a rotación externa por falta de dorsiflexión de tobillo. Y dices, pero claro, es que no tienes rotación de tibia. Bueno, y también de cadera, que al final esa rotación externa que vemos muchas veces en el pie nos viene de ese posicionamiento, de esa incapacidad de acceder a la pelvis, a esa rotación interna, que te está posicionando hacia externo. Entonces sí que son test funcionales, sobre todo relacionados con la movilidad, que los tenemos muy en cuenta. Y luego ya nuestra batería va más a los test de salto. Hacemos un CMJ, porque el CMJ nosotros como piedra angular lo medimos cada 2 semanas casi, como quien dice, me refiero, lo vamos midiendo y vamos viendo las correlaciones en cuanto al CMJ, a las variables de RFD excéntrico en breaking o, por ejemplo, el impulso excéntrico. Son las variables que más tenemos en cuenta, porque nosotros a la hora de ver los saltos y ver la readaptación, el otro día hablaba con Pedro de Val, nosotros lo vemos un poco al revés, el proceso de readaptación en cuanto a la introducción de tareas, porque nosotros pensamos que es más importante dominar las capacidades de breaking antes que las capacidades propulsivas. Nosotros lo vemos que todo siempre lo llevamos a lo propulsivo y a lo concéntrico, y para nosotros cualquier deportista sabe propulsar. Y donde está el problema es en la gestión excéntrica, es en ese proceso integrativo de que el pie apoya y tiene que gestionar esas fuerzas de reacción del suelo en sentido contrario con el resto de articulaciones, y ahí te encuentras habitualmente que el pie no es capaz de acoplarse al suelo, o se bloquea o no hay pie. Entonces todo ese impacto te llega hacia la siguiente articulación, que es la rodilla, y si la rodilla, que tampoco lo va a gestionar, le va a generar un rebote y te va a generar una estabilización de tronco. O sea, si no se da eso, y de hecho era una de las cuestiones que te iba a preguntar, porque nosotros siempre antes de hacer la valoración de salto, cuando estamos en ese proceso de recuperación de rodilla, nos hemos cansado de hacer drops ya para hacer un poquito esa adecuación, porque sí que es cierto que uno de los handicaps que nos hemos encontrado es ese miedo a saltar después de no haber saltado durante tanto tiempo. Claro. Entonces tenemos esa fase de bloqueo, y eso hacia mi pensamiento nos generaba ese sesgo de realmente la capacidad que tiene esa persona de hacer ese movimiento una vez eliminada esa primera barrera de miedo. Claro. A la hora de hacer ese movimiento, porque una vez que lo vas eliminando sigue habiendo evidentemente una descompensación bastante marcada entre una pierna y otra habitualmente, pero no es tanto como al principio, que todas esas mecánicas protectoras están ahí súper metidas. Sí, por supuesto. Es decir, nosotros, de hecho lo vemos así, como te comentaba, es decir, nosotros las variables de tener buena capacidad de acoplarse, de hacer dominancia de rodilla, de buscar rangos donde la rodilla realmente, el cuádriceps sea capaz de disipar esa fuerza de reacción del suelo, es clave. Nosotros siempre decimos que nosotros no, cuando hablamos de dominancia de rodilla, sobre todo en las formaciones, cuando hablamos con los compañeros que vienen a las formaciones, nosotros no decimos que el cuádriceps sea todo, y nosotros trabajamos los isquios, trabajamos el sóleo, por ejemplo, lo tenemos súper en cuenta, trabajamos la integración del tronco, pero lo que sí que pensamos es que el cuádriceps es una de las piedras angulares que te va a permitir acoplarte. Entonces, si te permite acoplarte, para mí lo propulsivo, que por ejemplo en literatura lo meten desde un M5 o con concéntricos o en literatura científica o otros protocolos no relacionados con el ligamento cruzado, nosotros pensamos que si la persona es capaz de disipar fuerzas en excéntrico, con grandes cargas y demás, va a propulsar muy bien luego. Y propulsarlo, la parte concéntrica, que va a ser más ese aspecto relacionado, ¿no?, con el espectro de la fuerza, velocidad, esa parte más máxima, ¿no?, cargas muy altas, pocas repeticiones, eso un deportista te lo mejora muy rápido. Pero si quieres mejorar eso desde el mes 5 y no trabajas el breaking, cuando llegues al 8, trabajar el breaking va a ser mucho más difícil. Exacto. Porque ya sus capacidades de acoplarse no van a ser tan buenas, porque el aprendizaje motor que lo has llevado durante 3 meses ha sido lo propulsivo. Entonces nosotros vamos un poco al revés en cuanto a esas guías, pero por esa razón que comentábamos de la fuerza de reacción del suelo. Nosotros la fuerza de reacción del suelo la vemos como la piedra angular para cualquier adaptación de cruzado. Y más allá de, evidentemente que esto no suena que no lo hacemos, es decir, lo neurocognitivo es importante, por supuesto, las tomas de decisiones, la anticipación, la reacción, sí, pero primero, antes de meterle mucho caos, ¿no?, el continuum del caos que proponen en mucha literatura, ¿no? A mí me gusta leer mucho a Max Taberner, que me parece un fuera de serie, como lo plantea, y es así. Para mí es primero calidad de movimiento y luego ya metemos caos, porque para mí lo que yo veo en nuestro sector es que ahora todo es neurocognitivo y ahora todo es caos. Y creo que es un problema muy importante. Hace muy poquito, y es que se ha metido la rama neuro, que yo soy
uno de los fieles seguidores desde el minuto 1 de todo eso, pero con coherencia. Al final, tú no puedes estar metiendo estímulos de todo tipo sin dominar cómo se tienen que hacer los gestos. Pónselo fácil a la persona, domina eso y a partir de ahí empieza a meterle diferentes estímulos. No puedes empezar a meterle esos estímulos sin saber realmente esa persona qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Una vez ya que eso se tiene dominado, pues empieza a comprometerle, pues dándole diferentes tipos de informaciones para que eso se vaya adecuando, pero es que si no, no tiene ningún sentido. Y yo soy el primer defensor de esos procesos, y tú también, porque al final llevamos cierta rama parecida de esos estímulos de integración neurocognitivos, porque una vez que esa persona se vaya a tener que meter dentro de un return to training, va a tener que estar atento a muchísimos estímulos que te van a sacar de solamente mantener la cabeza en la mirada al frente cuando hacemos un salto. Sí. Pero, ostras, hasta llegar a meter ese tipo de estímulos, asegúrate de que esa persona sabe hacer bien todo lo demás. Sí, por supuesto. Y eso es clave. Y a partir de ahí, pues, en relación me vuelvo a lo de los temas de los saltos, el CMJ lo tenemos como pedal angular, luego pues el CMJ unipodal también es uno de los aspectos que introducimos. Pero, ojo, que si luego me voy ya a drop jump y otro de los test que metemos, por ejemplo, el 5 saltos monopodales reactivos para ver un poco... 5 monopodales. 5 monopodales para ver la capacidad reactiva y repetitiva y vemos un poco el mapa de cómo se separa en el espacio, si es muy inestable y se va desplazando mucho o es capaz de clavar de manera vertical. Es como un test de stack jump, ¿no? De stack jump, pero se llama Drift 5D, bueno, 2D, perdón, Drift 2D, que es el test que propone Octogate. Nosotros lo hacemos con Octogate porque tenemos la suerte de tener esa tecnología, pero si no, lo haría igualmente sin Octogate. Yo esto lo explico en los cursos, que 5 saltos monopodales, ¿qué te da? Pues te da la capacidad de un CMJ, pero te está dando la capacidad de repetir CMJ, Exacto. Que es lo que más va a necesitar el deportista, que es la capacidad de acoplarse de nuevo a altas velocidades y ser capaz de propulsar en rangos donde la desventaja mecánica es muy alta, que es con profundidad. Y eso te da una información súper valiosa de calidad de movimiento. Porque hay deportistas que, lo que decía antes, isocinético, perfecto, hasta más fuerte la pierna lesionada que la sana. CMJ bipodal, clavaos. 5 saltos monopodales, miau. Miau. Y de repente, dominancia de cadera, me voy de un salto a otro. Y, por ejemplo, se usa mucho en literatura el salto lateral. El salto lateral está muy bien. Pero para mí es más interesante 5 saltos monopodales. ¿Por qué? Porque los problemas de la rodilla no es todo el plano frontal. El plano sagital es el más infravalorado y para mí es el que más influencia tiene sobre el problema de la rodilla. Y es que de hecho el plano frontal es completamente demandante del sagital, porque no dejas de tener una flexo-extensión de rodilla, de cadera y de tobillo para generar esa impulsión, que luego lo trasladas dentro de otro vector de fuerza, ¿de acuerdo? Pero lo primero que tienes es esa flexo-extensión de esos 3 complejos. Y es que en relación con eso... Perdón ¿sí? que te corte, porque es que justo también eso que acabas de decir previamente, asociado al test de los 5 saltos, es una de las variables de rendimiento que tratamos también de controlar desde aquí en cuanto a la capacidad de la fuerza oscilatoria, que es la capacidad de polarizar y repolarizar esa articulación para hacer ese movimiento de forma continua, porque eso nos lo hemos encontrado mucho, el tema de evaluar la capacidad de generar esos estímulos repetidos de flexoextensión o del movimiento que sea en esa persona, en la pierna sana y en la lesionada, y es que hay una diferencia abismal si te pones a empezar a medir eso, sí. Que muchos te pueden venir por esa capacidad de integración neurocognitiva con cerebelo, etc., pero ostras, es que lo tienes que empezar a meter dentro de tu programa de entrenamiento, porque si no, cuando empieces a demandar a esa articulación hacer una reestabilización porque no he podido apoyar bien dentro del primer contacto y tengo que apoyar en un segundo contacto, se va a ver vendida, porque no va a ser esa misma respuesta de todos los segmentos articulares como si hubiese sido solamente uno. Por supuesto, nosotros de hecho le damos mucho valor a ese trabajo, al trabajo oscilatorio le damos mucho valor, principalmente porque es por lo mismo que hablaba antes, es decir, nosotros pensamos que contraer algo concéntrico, frenar es fácil, pero contraer y frenar de manera repetitiva, y si le introduces pues un timing, un tempo, ahora vas a contraer y relajar lento, ahora vas a contraer y relajar rápido, ahora vas a contraer y relajar en posiciones de desventaja, te da una capacidad muy buena sobre todo, evidentemente la capacidad musculotendinosa, que es clave. Muchas veces hablamos, ¿no?, de pliometría extensiva, pliometría intensiva.
Eso para mí también es pliometría. Un oscilatorio es la manera inicial para empezar a meter pliometría. Tengo el CEA y no estoy exponiendo a un impacto axial a esa articulación, pero estoy metiendo un CEA. Entonces estoy haciendo ya que ese órgano tendinoso de Golgi y ese nervio muscular tengan que trabajar e informar a altas velocidades o a bajas. Y con todo esto del cerebro, nosotros por ejemplo metemos mucho los oscilatorios con metrónomo, porque te favorece mucho el sistema cerebeloso. Entonces la percepción inconsciente la estás trabajando también muy bien. Y toda esa parte tiene mucha relación y veo todavía muchos déficits en capacidad de frenar y acelerar a altas velocidades, y eso es el oscilatorio. Y el oscilatorio muchas veces también te permite a la persona tener la conciencia de sus músculos. Es muy propioceptivo para mí el oscilatorio. Al igual que los isométricos de larga duración te dan una información propioceptiva muy buena, el oscilatorio es otra información muy interesante para el paciente. Sí, porque al final tienes que navegar a lo largo de todo ese rango de velocidad. Si tú a una persona la entrenas solamente en un rango de velocidad y luego el contexto le está llevando para un lado y para otro y le está sacando de ese rango en el que está trabajando, se va a ver completamente fuera de contexto, y ahí es donde va a empezar a hacer cosas raras el cuerpo. Eso es. Bueno, Nacho, hemos tenido hasta aquí un punto de charla de cruzado brutal, y para ir al siguiente cajón me gustaría que hablásemos un poquito de cómo ves tú ahora mismo el panorama actual que tenemos dentro del entorno laboral, cómo ves esos futuros nuevos profesionales que están saliendo hacia adelante en cuanto a qué necesidades pueden llegar a tener ellos y cómo les ves de preparados para asumir los diferentes roles que tenemos dentro del mundo de la recuperación de lesiones. Creo que se viene un futuro complejo de muchos cambios. Creo que en el futuro va a haber muchos cambios, porque creo que en cuanto a las profesiones, creo que la lucha, por ejemplo, más actual, ¿no?, que pueda ser el ejercicio y ponerle una etiqueta de ejercicio terapéutico, o poner una etiqueta de readaptador, o poner una etiqueta de rehabilitador, así como que realmente yo siempre digo que las redes sociales es el reflejo de lo que hay en la sociedad, y en nuestra profesión las redes sociales puedes ver el reflejo de lo que son los profesionales, para lo bueno y para lo malo. Y entonces para mí creo que viene un tiempo donde realmente el graduado en Ciencias del Deporte tiene que darse valor en ese aspecto. Creo que el tiempo que llevamos a través del ejercicio y de las metodologías de entrenamiento y el conocimiento que tenemos acerca de la planificación es muy amplio, pero necesitamos un paso más, y es hacia la salud. Y creo que el paso de la salud es... Ayer justo tuvimos la suerte aquí en la Universidad Francisco Vitoria de que vino Miquel Izquierdo, y Miquel lo dijo en una de las fases muy claro: el ejercicio es de todos, da igual la etiqueta que le pongas, un fisioterapeuta o un CAFID, el ejercicio es de todos. Tú no puedes ser responsable de decir, no es que el ejercicio es nuestro, no es que el ejercicio es de todos, todo el mundo puede hacer ejercicio. De hecho, si no nos movemos, nos morimos. Entonces, para mí, como el ejercicio es de todos, y me quedo con esa frase de Miquel, el ejercicio lo podemos usar todos. La clave es usarlo con qué objetivo y para qué. Entonces, y bien. Entonces, es una persona, para mí, voy a ser muy claro, una persona con tercera edad, con ese adulto mayor que necesita mejorar su sarcopenia, que necesita mejorar su estabilidad, ¿qué necesita? Pasa que no lo hacemos, y la realidad, ya tenemos que tirar un cántaro nosotros. Necesitamos planificarle, necesitamos entrenarle con variables de velocidad, necesitamos entrenarle con cargas altas, con lo cual, para mí, el profesional que mejor controla eso es el CAFID. Si quiero entrenar a una persona con cáncer, de hecho aquí mando un saludo enorme a Mario Redondo, ¿cómo necesita entrenar a esa persona? Mario, tú también eres el siguiente. Entrenamiento interválico de alta intensidad, entrenamiento de fuerza a alta intensidad, más o menos un 85% del RM habla la literatura, muchas veces en pacientes oncológicos. Planificarle las tareas, planificarle todo el proceso. A lo mejor tengo que coger... Entre esta quimio, tengo un mes, pues tengo que planificar qué voy a hacer ese mes, porque sé que aquí va a estar malita y aquí va a estar a punto de otra vez estar malita. Pues planifiquemos, y el que planifica es el CAFID, y creo que ahora es el momento en el cual el graduado en Ciencias del Deporte en muchos otros países ya forma parte de hospitales, y creo que yo siempre hablo que no me gusta... A mí la vida me ha llevado ahora mismo al ligamento cruzado y al alto rendimiento. Pero yo he venido también de entrenar pacientes oncológicos con Mario, de estar en King, donde hemos hablado antes, entrenando a pacientes con fibromialgia, entrenando a pacientes con sarcopenia, adulto mayor, y creo que muchas veces nos ponemos etiquetas de, no, yo soy alto rendimiento, y solo significa que solo veo deportistas, o no, yo soy readaptador, y significa que solo veo lesiones de cruzado, no, soy educador físico deportivo de salud, y solo entreno a personas con... Para mí entrenar es entrenar a todos por igual,
Y para mí entrenar, yo planifico igual dentro de su personalización individual a un paciente que quiere volver a jugar a alto rendimiento en fútbol que el paciente que tiene fibromialgia y tiene una sarcopenia enorme o al paciente que su objetivo es el bienestar. Y creo que la clave en todos es planificar y es lo que te va a dar valor a tu trabajo. Entonces, para mí tenemos que apoderarnos de esa parte de que entrenar a una persona oncológica no es bandas elásticas y que tiene que haber un entrenador que planifique y que controle las cargas porque son alto rendimiento igualmente que el futbolista del Alavés. Para mí es alto rendimiento la persona que es oncológico, para mí es alto rendimiento el adulto mayor que quiere subir escaleras. Su objetivo no es volver a jugar al fútbol, pero su objetivo es subir escaleras porque ha perdido su funcionalidad. Exacto. O a lo mejor tiene que levantar su propio peso corporal en sentadilla para poder subir 20 escaleras. Y ayer lo hablaba Mikel justo en esta charla, que lo tengo muy presente. La clave es que el ejercicio tienes la oportunidad de hacerlo ahora. Si no lo haces ahora, esos pacientes que no están haciendo ejercicio ahora, luego van a tener tiempo para estar enfermos. Entonces, el movimiento es nuestro, el movimiento es de todos, el movimiento es de los fisios, el movimiento es de los CAFID, pero creo que el rol de planificar cargas es la base del ejercicio. Y la idea mía es que a día de hoy todavía seguimos sin planificar demasiado en algunas poblaciones que también necesitan planificación. Parece que solo medimos en CODER con el futbolista o con el jugador de baloncesto. Oye, a lo mejor también tengo que medir en CODER con el paciente oncológico, a lo mejor también tengo que medir consumo de oxígeno máximo en el paciente oncológico, a lo mejor tengo que medir máxima fuerza propulsiva en un CMJ en una persona que quiere recuperarse de una hernia lumbar y quiere volver a escalar. Prefiero, es que para mí no hay diferencias, es la realidad. En cuanto a ese proceso de base, todos deben pasar por las mismas etapas, que luego algunos van a progresar mucho más rápido, evidentemente, pero también lo que hablabas antes, para hacer el matiz que hemos hablado antes, o sea, no se trata de que esa persona que esté en ese proceso oncológico o esa persona que es un adulto mayor, que haya que medirles directamente con ese encoder, sino tiene que pasar todo ese proceso de entrenamiento, tiene que dotarse de la base, tiene que dotarse de la mecánica, tiene que dotarse de unos mínimos de fuerza y a partir de ahí vamos a ir evolucionando. Pero que es el proceso que harías con cualquier también de rendimiento que viene a lo mejor de una lesión de tobillo y lleva un mes sin entrenar. Pero es el mismo proceso. A lo mejor también le tengo que enseñar el stack lumbopélvico, le tengo que mejorar su dorsiflexión de tobillo, le tengo que mejorar su integración motora. Igual que para mí yo siempre digo que las bases son las mismas. Todos somos seres humanos. Entonces, ¿por qué entrenamos diferenciando? Pues según el objetivo y según la capacidad funcional de la persona, pero todo es lo mismo. Exacto. Es así. Es así. Si estás escuchando este podcast, te está gustando y crees que podría aportar valor a otros profesionales, por favor, suscríbete, que no cuesta nada, dale a 5 estrellas y compárteselo a un buen amigo que le puedas alegrar el día. Bueno, pues me gustaría también que dieses los nombres de 3 libros que a ti te han ayudado dentro de este mundo de la recuperación de lesiones. Todos los profesionales que están pasando por aquí, les estoy pidiendo al menos 3 libros vinculados con lo que tú quieras. Pues, a ver, déjame que piense. Uno de ellos seguro que es el de ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Anda, mira qué bueno, de Sapolsky. De Sapolsky, que me gusta mucho y fue un poco el inicio de empezar a ver al ser humano actual como lo complejo que es. Otro que he leído recientemente y que me ha abierto mucho, sobre todo en el área de rendimiento, es Daniel Booth, las métricas del CMJ, que fue, con el tema del crecimiento de las plataformas, me aportó mucho, sobre todo en entender más el movimiento del salto, y creo que el movimiento del salto es algo que se hace en todos los deportes, y la verdad que me aportó mucho. Y luego... ¿Ese libro cómo se llama, de Daniel? Daniel Booth creo que se llama, si no me equivoco, Metrics CMJ, Metrics contra Movement Jump, creo que se llama algo así. Y tiene 2, el de métricas del CMJ y tiene otro de los sistemas de entrenamiento que usan ellos en base a los 4 cuadrantes que ahora están muy de moda, ¿no? De recuperación, rendimiento, endurance y flexibility and mobility. Entonces es como que lo dividen por cuadrantes y es un método de entrenamiento. Y luego en cuanto a libros, me falta uno. Voy a decir que
A día de hoy no tengo mucha relación con lo que hago con ese libro, pero me abrió mucho la mente en ese momento, que fue el libro de Mecánico de la Espalda, nombre. Bueno, es el libro. Sí, si lo buscan es ese libro. No sé por qué, a mí ahora también se me ha bloqueado cuando es el hombre que primero o más ha hablado dentro de la recuperación de espalda. Sobre todo porque su visión de nuevo, hablamos a lo mismo, la visión inicial que tenía él era integral. No veía la espalda como solo columna, sino que lo veía como que todas las estructuras estaban correlacionadas. Evidentemente luego hay métodos, ¿no?, que lo decían con los huesos de vértebras de cerdo, veían cuántas capacidades, es muy mecanicista. Yo no veo al dolor o veo un problema con algo mecánico solo, ¿no? Porque se ha pasado por alto un poquito todos los procesos neurofisiológicos que están asociados a... Pero es verdad que en su momento me aportó mucho. ¿Cómo era el nombre de esta persona? Este hombre nos va a odiar. Madre mía, menos mal que no es español y posiblemente no nos escuche. Pero sí. Bueno, Nacho, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Esperemos que en próximas ediciones nos volvamos a encontrar. Genial. Profundicemos sobre las líneas de investigación que te estén llevando en ese momento y que podamos tener un momentito agradable como el que hemos tenido hoy. Genial, pues nada, por mi parte también muchísimas gracias, Beltrán, por el ratito y por permitirme también exponerme en este tipo de espacios donde pues al final salen ideas muy interesantes y donde un poco también muchas veces en el día a día no tenemos momentos, ¿no?, para poder compartir y demás, y es un placer. Así es justo el motivo de generar el podcast, porque es lo que tú dices, que nos metemos dentro de una dinámica salvaje de trabajo, de pacientes, de agendas completas, y lo enriquecedor que es poder comentar diferentes puntos de vista con profesionales es la carencia que estaba teniendo dentro de estos últimos años y ya te digo, el motivo que me ha lanzado a hacer esta iniciativa. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que mucho éxito tendré, seguro. Un placer, Nacho. Un placer.